¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que una planta viva sin comer como nosotros? No solo sobreviven, sino que crean la base de toda la vida en el planeta. Quédate conmigo, porque lo que vas a aprender hoy no solo es sorprendente, es esencial para entender nuestro mundo. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que aquí aprendemos cosas importantes de forma clara, directa y sin complicarnos. Hoy vamos a hablar de algo que suena básico, pero es una de las funciones más impresionantes y elegantes de la naturaleza: la fotosíntesis. Y sí, probablemente te lo explicaron en la escuela, pero tal vez lo dejaron en una frase, y ya. Hoy lo entendemos de verdad, desde cero y de una forma que tenga sentido. Para empezar, quiero que visualices algo. Cada hoja, cada planta que ves ahí afuera, funciona como una pequeña fábrica. Pero no una fábrica hecha por humanos. Una fábrica perfecta, silenciosa y autosuficiente. La planta tiene un pigmento llamado clorofila. Es lo que hace que la veas verde. Esa clorofila es como un panel solar. Absorbe la luz del sol. Sin luz, la planta no puede producir alimento. Por eso, cuando no se exponen a luz, se debilitan, se vuelven amarillas y mueren. Ahora mira lo que pasa por dentro. La planta toma agua del suelo por sus raíces, que viaja por tallos como si fueran tuberías naturales. También toma dióxido de carbono del aire. Y aquí viene lo interesante. En la superficie de las hojas hay pequeñas aberturas microscópicas llamadas estomas. Esas aberturas se abren y se cierran como pequeñas bocas respirando. Por ahí entra el dióxido de carbono. Cuando la luz toca la clorofila, la planta obtiene energía. Con esa energía mezcla el agua y el dióxido de carbono para crear glucosa. La glucosa es comida, energía pura, combustible para crecer. Y mientras todo eso ocurre, la planta libera algo a cambio: oxígeno. Ese mismo oxígeno que tú y yo necesitamos para respirar. Sin plantas, simplemente no estaríamos aquí. No habría animales, no habría vida como la conocemos. Quiero que entiendas algo. La fotosíntesis es el motor invisible del planeta. Mantiene los ecosistemas, permite los ciclos naturales, alimenta las cadenas de vida. Las plantas alimentan a los herbívoros. Los herbívoros alimentan a los carnívoros, y todos respiramos de lo que ellas producen. Y no solo eso. La fotosíntesis también regula la temperatura del planeta y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Es un equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, el clima cambia, las temperaturas suben y la vida se vuelve más difícil. Por eso, la deforestación no solo significa perder árboles, significa reducir la capacidad del planeta para respirar, significa desequilibrar la misma base que sostiene nuestra existencia. La próxima vez que estés frente a una planta, no la veas como simple decoración. Está haciendo algo muchísimo más grande, silenciosamente, sin pedir aplausos. Está creando el aire que llena tus pulmones. Si quieres comprobar la fotosíntesis en casa, es muy sencillo. Coloca una hoja verde bajo el sol por unas horas. Luego sumérgela en agua. Si la miras con atención, verás pequeñas burbujas. Eso es oxígeno, liberándose en tiempo real. La vida ocurriendo frente a tus ojos. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Ya sabías que las plantas producen el oxígeno que respiras? ¿Cuál es la planta que más te rodea en tu vida diaria? Me encanta leerte, y tus respuestas siempre crean conversaciones interesantes. Si este video te aportó algo nuevo, compártelo con alguien más. Deja tu like para apoyar el contenido y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo hace que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y respira profundo, porque ahora sabes quién te ayuda a hacerlo.